Nada de sangre, ningunas huellas, muy pocas pistas. Una escena de crimen tan brutal, tan extraña. ¿Los humanos son capaces de hacer tal acto? ¿O pudiera ser la obra de alienígenas en una misión intergaláctica? ...25 de agosto de 2004... Farnham, Nebraska. Esta es la zona rural de ganado en donde los granjeros se levantan temprano para llevar el ganado a pastar. Su rutina diaria, tranquila, a veces se interrumpe por la emoción del nacimiento de un becerro. Pero en este pequeño pueblo, la tranquilidad de pronto se ve sacudida por un hallazgo horripilante. En la granja de Larry Jorgens descubren una vaca muerta, mutilada, en un cañón remoto a su propiedad. Bueno, lo primero que hice fue ir hacia la esquina, allá. Y vi esta vaca acostada aquí. Pensé que era una vaca vieja que cayó muerta. Quería ver qué edad tenía la vaca y entonces, mientras más investigaba, vi que había desaparecido su ubre y le abrí la boca y vi que le había desaparecido la lengua. Pero aquí es donde la historia pasa de ser poco común a extraña. Le levanté las patas. Lo primero que noté fue que le cortaron su ubre y había un círculo de 1. Más o menos de este tamaño. Allá, solo un círculo en donde estaba su ubre. Bien, la lengua había desaparecido y creo que ese ojo también. El globo ocular desapareció. El ojo del otro lado desapareció. Parados encima de los restos, los granjeros se sorprenden por el hecho de que no se encuentra sangre por ningún lugar o alrededor de la escena. De extraña manera, el daño causado a la piel parece preciso y deliberado. No pareciera ser el trabajo de depredadores. Los granjeros están perplejos. Eso forma parte de algo extraño llamado el misterio de la mutilación de animales. Además, había un ojo arriba, un círculo de carne que puede verse en la fotografía. Linda Howe pudiera ser más que cualquier investigador sobre las mutilaciones de ganado. Ha escrito libros, producido documentales y ha investigado más de 1000 casos de mutilaciones de ganado en los últimos 25 años. Farnham, en Nebraska, es su último caso. Los casos de mutilación de ganado tienden a mostrar varias cosas comunes. El caso de esta vaca no es diferente. Le extrajeron la ubre en un círculo. Un círculo muy preciso y sin sangre. Así que el caso de Larry Jorgens definitivamente entra en la categoría de la mutilación clásica y además se le añade 2 hoyos que él encontró en el pecho. La aparición de extirpaciones precisas quirúrgicamente y sin sangre en partes específicas del cuerpo le da la característica a algunos casos de las llamadas mutilaciones clásicas. Puede ver que extrajeron parte de la mandíbula, un ojo, una oreja, los órganos sexuales se cortaron. Muchos de los casos clásicos tienen lo que llamamos extracción del recto. Como sabe, el ganado tiene bastante sangre. Los humanos tienen aproximadamente 1 galón de sangre en sus cuerpos. ¿Puede imaginar cuánta sangre tendrá una vaca? No había nada de sangre por ningún lugar. Sin embargo, aquellos en el campo de la veterinaria dudan en describir estas condiciones como misteriosas. Solo el hecho de que no haya sangre alrededor del animal no significa que no tenga sangre. No puedes decir eso solo con mirar alrededor de un animal muerto en el piso. Eso no es así. Extrañamente, otros animales se mantendrían alejados del lugar del asesinato y en muchos casos se han informado de tormentas eléctricas en o alrededor de la fecha del evento, mientras que estas muertes ocurrieron en cañones remotos o al pie de colinas, alejados del ojo curioso. Los eventos no se restringen al ganado doméstico. El fenómeno de la mutilación de animales realmente es un tema global. Cuando vas por el mundo, te das cuenta de que al igual que en Estados Unidos, hay lugares precisos
y han sido los mismos por 50 y 60 años. Quizá esto haya ocurrido por millones de años y acabamos de caer en cuenta. La larga historia de mutilaciones de ganado tiene otro elemento poco común: la presencia de objetos no identificados, ovnis. Quizá los primeros documentos escritos en el tema sean un artículo de diario y una declaración jurada que involucraba una vaca, un político y un ovni en una historia que precede al siglo XX. En 1897 quizá fue el primer caso reportado de mutilación de ganado. Alexander Hamilton, miembro de la Cámara de Representantes en Kansas, informó que un objeto de unos 92 metros de largo había aterrizado en su granja, recogió a una de sus vacas y se la llevó. Una cosa que necesitaban los políticos es una buena reputación. Realmente creo que este es un caso verdadero. Creo que quizás haya sido la primera historia verificable de un caso de secuestro de mutilación de ganado. Bueno, resultó que el señor Hamilton era miembro del club de mentirosos y esto luego admitió alegremente fue un cuento que él inventó. Ya sea que la historia es cierta o falsa, evidentemente el tema se discutió públicamente antes de los años 1900. 50 años antes de Roswell y la película de ciencia ficción Craze, que llenó nuestras mentes modernas con imágenes de ovnis, ganado, caballos, ovejas y otros animales también pudieron haber sido mutilados. Pero no lo notamos porque el fenómeno no estaba definido o comunicado públicamente. Bueno, no hay ninguna mención de la que yo esté consciente realmente en la primera mitad del siglo XX. Creo que el primer caso del que tenemos conocimiento es el caso de 1967 en Alamosa, Colorado. Snippy fue el término que utilizó la prensa para el caballo. El verdadero nombre del caballo era Lady. Ellos, con el fin de dar los hechos de manera veraz, pusieron mal el nombre del caballo. Pero Snippy fue encontrado por sus propietarios en medio del campo. Tenía todas las señales y síntomas de mutilación de ganado. De nuevo se encontró que tenía cortes quirúrgicos precisos. No había huellas o rastros encontrados en ningún lugar. La oficina del alguacil lo investigó y no pudieron llegar a ninguna conclusión de una forma u otra de qué se trataba. Hasta el presente es un caso sin resolver. En el transcurso de los años, un elemento clave de evidencia era misteriosamente parecido. Así como las mutilaciones eran extrañas, había cosas mucho más extrañas referidas a sonidos muy altos y no había nada, o a un silencio completo cuando parecías ver helicópteros. Bueno, pienso que la gente ve algo en el cielo mientras esto está sucediendo. De antemano la gente escuchará ruidos altos que describe como parecidos a los de un motor de avión. A veces es tan alto que toda su casa vibra. Otras personas ven luces naranjas brillantes en el cielo. Así que realmente no sabemos a qué nos enfrentamos. Pero esto es una parte muy común de los casos de mutilaciones de ganado. El hecho de que tendrá informes de ovnis en el área. Así como el caso en Farnan, los residentes comenzaron a compartir historias de avistamientos poco comunes sin sonidos. La noche en que mataron a la vaca de Georgians. El granjero accedió a internet para buscar información. Allí encontró a Linda Moulton Howe. Con frecuencia recibo un fax, un correo electrónico o una llamada de un granjero o alguien que dice que leyó acerca de mi trabajo. Me dicen, aquí hay un animal muerto y eso fue lo que sucedió con la granja de Larry Georgians en Farnham, Nebraska. Ella sabía qué pistas buscar y cómo conseguir la evidencia forense para comprender las mutilaciones del ganado. Este granjero cuenta con ella para descifrar quién o qué le hizo esto a su vaca. La experta en mutilación de ganado, Linda Howe, llegó a la granja en Farnham, Nebraska, para comenzar la investigación de la muerte poco común de la vaca de Larry Georgians. El lugar era apartado y difícil de acceder, pero una vez allá, Howe se acercó, lentamente haciendo observaciones preliminares a través del lente de su cámara.
Estoy en un eje norte-sur con este animal. Una de las cosas interesantes es que hay 360 grados rodeados de colinas. Lo que haya pasado aquí ocurrió sin que nadie lo haya visto. Ella buscaba las indicaciones clásicas de una mutilación auténtica. Al pararse cerca del excremento de vaca bastante fresco, lo que indicaba que el rebaño había estado allí hacía pocos días, se dio cuenta de la distancia que guardaba el otro ganado en ese momento. Se realizó mayor documentación del área y la orientación del cuerpo. La vaca había muerto aproximadamente hace una semana, entonces se aproximó para verla más de cerca. Las orejas están intactas, así que este es uno de los pocos casos en que no le han quitado las orejas. Se puede decir incluso ahora, con el colapso del cuerpo, que era un animal muy saludable y que dio a luz un becerro, que había crecido hasta pesar 113 kilogramos, así que era un animal saludable. A pesar del día de podredumbre e infección de gusanos, no había parte del cuerpo u órganos esparcidos, encontrados de una manera típica cuando atacan los depredadores o animales de carroña. Durante generaciones, las mutilaciones de ganado han mostrado el desmembramiento del mismo bajo circunstancias misteriosas y hechos extraños. Los lugares remotos, la precisión quirúrgica, ausencia de evidencia, la adjudicación de responsabilidad y la inmensa área geográfica cubierta durante décadas ha llevado a algunos investigadores a conclusiones extraordinarias. Algunas personas sí hacen la conexión de que este sea un evento extraterrestre y realmente no hay evidencia de que sea de una forma u otra. La hay, pero no hay evidencia de que los humanos estén involucrados en esto. Sin embargo, así han visto ovnis en el área y nos han llevado a muchos de nosotros a la conclusión de que posiblemente pudieran haber extraterrestres involucrados. ¿Nuestro gobierno tiene estas naves? Si tienen las naves, ¿tienen evidencia firme de que lo que está en la nave está involucrado con las mutilaciones de animales? Si existen, los ovnis pueden ser responsables por los ruidos escuchados y las luces vistas en el cielo, o incluso por las mutilaciones de ganado. Para 1989 me convencí personalmente de que los extraterrestres, entidades biológicas o algo del espacio exterior que estuvo involucrado, era de hecho la historia. Una historia que relata sobre naves espaciales que pudieran tener la tecnología para hacer levitar a vacas hasta las naves y realizar incisiones quirúrgicas. Y luego las dejaban desplomarse a tierra. Decir que la vaca cae es consistente con lo que la gente dice de haber visto animales caer de discos brillantes desde el cielo hasta el suelo. ¿Los alienígenas poseen tecnología capaz de realizar cirugía sin sangre con precisión? ¿Un proceso que los humanos tendrían problema de llevar a cabo? La mayoría de los casos que hemos encontrado, la causa de muerte es el desangramiento, la pérdida completa de sangre dentro del cuerpo. No tenemos los equipos quirúrgicos que se requieren para hacer este tipo de cosas. El tipo de vacuna que se requiere para hacerlo no está disponible ni siquiera en los hospitales en el campo. Pero incluso si los extraterrestres tienen la capacidad de realizar estas muertes compulsivas a largo plazo, ¿hay alguna motivación? Algunas personas dicen que la motivación de los extraterrestres detrás de esto es la genética. Están interesados en nuestro ADN, y el ADN del ganado es muy similar al de los humanos. Esto sugiere que los alienígenas recolectan biología bovina como parte de una misión con propósitos galácticos más importantes. Uno que se encuentra mucho más allá de la comprensión humana y es vital para la supervivencia alienígena. Pueden usar esa manipulación genética para llenar
No es Jurassic Park, en donde saltas algunos códigos genéticos para llegar a los dinosaurios a partir de anfibios, según lo hicieron en esa película, pero sí tienen alta tecnología increíble cuando se trata de la mentalidad genética, así que pueden usar el ganado para su investigación y a veces llenan las brechas en las que no tienen suficiente ADN humano para poder hacerlo. También que la sangre humana es transferible con sangre de ganado en las emergencias. Hay suficientes similitudes entre nosotros y los bovinos para hacerme creer que hay algún tipo de investigación que se está realizando sobre nuestro ADN. La idea de que los alienígenas recolectan sangre de vacas para extraer ADN para algunas investigaciones genéticas insondeables fácilmente atrae a los escépticos. Que los extraterrestres realicen mutilaciones animales es la explicación menos probable. Dentro de los círculos de veterinarios, dichas teorías pueden sonar demasiado alienígenas para ser científicamente probadas. Para nada estoy al tanto de que haya tanta similitud entre la sangre de humanos y de ganado. Un humano tiene 46 cromosomas. Una vaca tiene 60 cromosomas. Así que hay una diferencia allí. ¿Están tan íntimamente relacionados? Yo no lo creo, pero no lo sé. Al dejar a los creyentes de ovnis a un lado, hay muchos que no buscan tan lejos las respuestas. Sostienen que estas apariciones de mutilaciones misteriosas son sencillamente el trabajo de bromistas o algún tipo de ritual de culto oscuro. He visto ejemplos en donde los animales fueron mutilados o lisiados. Pero todos estos ejemplos fueron corroborados con el esfuerzo de personas de organismos oficiales, que esto era de hecho el acto de una persona enferma mentalmente. Pero de lo contrario, nunca había visto una mutilación sin explicación. Hemos visto 30 años, 40 años ahora de estos secuestros y nunca nadie ha visto a un humano involucrado en ello. Nunca un granjero se ha encontrado con alguien en medio de una especie de ritual satánico o algo por el estilo. Para los granjeros en los estados occidentales de praderas, las mutilaciones de ganado son una pérdida de inventario y una pérdida de ingreso, y quieren algunas respuestas. Para 1975, los misterios de la mutilación de ganado eran tan prolíficos que el senador de Colorado, Floyd Haskell, le pidió al gobierno de Estados Unidos ayuda. En una petición con fecha del 29 de agosto de 1975, Haskell escribió: "Pido que la Oficina Federal de Investigaciones entre en el caso. A pesar de que la Oficina Federal de Investigaciones de Colorado ha estado investigando los incidentes, la falta de una dirección unificada central ha frustrado la investigación." La Oficina de Investigación de Colorado se involucró en esto a finales de los años 70, porque había quejas de los granjeros que perdían su ganado. Esta es una forma de vida y perdían a diario un ganado de mucho valor. La carta de Haskell advertía que ahora los granjeros se estaban armando para proteger sus ganados y a sus familias. Era evidente que se debía hacer algo antes de que alguien saliera herido. Ellos en verdad no tenían idea de lo que estaba ocurriendo. Antes de que ocurrieran todas las locuras de las mutilaciones, los granjeros salían y encontraban muertos sus animales, sus cabezas arañadas, y decían: "Creo que la vieja Betsy se desplomó y los depredadores la atacaron." En su respuesta, el senador Haskell, el director del FBI, Clarence Kelly, escribió: "Lamento informarle que estos actos no constituyen una violación de la ley federal para que sea incluida dentro de la jurisdicción de investigación del FBI." El 14 de marzo de 1979, el senador de Nuevo México, Harrison Smith, un antiguo astronauta del Apolo, pidió una investigación federal al citar que el fenómeno de la mutilación había cruzado las fronteras del estado. Creo que pensaron que podían estar involucrados los alienígenas. Realmente, en la conclusión final del asunto, llegaron al punto en donde pensaron que eso necesitaba ser más investigado. Esto llevó a la investigación encabezada por Kenneth Rommel, quien se retiró del FBI en mayo de 1979 y poco tiempo después asumió el papel de director de investigaciones para la operación de mutilación de animales para el estado de Nuevo México. Vio muchos casos en verdad.
Tuvo una mente abierta con su investigación según lo que he visto en los informes que he leído. Rommel tuvo cientos de casos históricos y actuales para que fueran investigados. Creo que de alguna forma su opinión tuvo que haber cambiado durante su ejercicio en el gobierno de Nuevo México. La investigadora de mutilaciones de ganado, Linda Howe, tuvo una experiencia de primera mano con Rommel. Entramos a la oficina de Kenneth Rommel. Yo estaba allí para hacer una entrevista como reportera con un investigador que trabajaba para el estado de Nuevo México. Nos sentamos, nos preparamos y lo primero que él me dijo fue: «Sabes, voy a probar que esto no es nada, sino un depredador». Luego de un año de investigación, Rommel entregó su informe final. Declaraba, luego de sopesar laboriosamente y analizar la evidencia, había llegado a la conclusión de que gran parte de las mutilaciones fueron causadas por depredadores y carroñeros. Todos los medios realizaban historias sobre cuál era el misterio que acechaba las praderas. El tema trascendió de un mito rural a los titulares de primeras páginas. Los informes en las noticias llevaron la frase mutilación de ganado al léxico para la investigación extraña, inexplicable y paranormal. Las mutilaciones de ganado, al igual que la mayoría de los fenómenos relacionados con ovnis, está latente en las sombras de las conspiraciones del gobierno de Estados Unidos desde los días del incidente de Roswell. Es difícil imaginar por qué el gobierno de Estados Unidos, por alguna razón, saldría a mutilar ganado. No puedo imaginar por qué. Y si lo hicieron, ¿por qué lo harían de una manera que pareciera imitar el trabajo de depredadores? La teoría del gobierno no tiene sentido, porque el jefe del FBI de Colorado me dijo: si la CIA, NSA, DIA, FBI, si todos estuvieran involucrados con las mutilaciones de animales para algún proyecto encubierto del gobierno, solo saldrían y comprarían lo que necesitaran. Solo los llevarían a una de las bases militares, harían cualquier cosa que tuvieran que hacer y nadie lo sabría. No podemos probar que el gobierno está involucrado en esto. No podemos decir que haya extraterrestres involucrados en esto. No podemos decir que están por allí. No hay pruebas. Todavía no han aterrizado en el jardín de la Casa Blanca. Pero Linda ha visto demasiados animales muertos para suscribir la posición del gobierno de que todas las muertes insólitas sean el acto de depredadores. Quizá una respuesta a la pregunta de la participación de los alienígenas puede derivarse del caso Farnan. ...25 de agosto de 2004... Granja Georgians, Farnham, Nebraska. La experta en investigación de mutilaciones de ganado, Linda Moulton Howe, termina su documentación fotográfica del área cerca de la vaca muerta. Luego recolecta cuidadosamente las muestras de la vegetación circundante. Quería asegurarme de recoger suficiente clorofila porque hay una prueba muy precisa que tiene que ver con la medición del metabolismo en todo lo que crece con clorofila, para ver si ha habido un impacto en la mitocondria. La ciencia de la Tierra elemental describe la clorofila como la materia verde que crece en las plantas, mientras que la mitocondria contiene el material genético de la vegetación. Howe quiere saber si los componentes microscópicos fueron alterados. Así que hace un registro del lugar y etiqueta cada una de las muestras de césped que toma alrededor del cuerpo. Tomo muestras a unos 23 metros al norte del cuerpo. De 23 a 30 metros es una distancia lo suficientemente apropiada para realizar controles. Tratar de encontrar cuál es el suelo y cuál es el césped normal. Luego caminaré en un anillo alrededor hacia el oeste. Estoy cerca de la misma distancia del cuerpo hacia el oeste.
Ella utiliza el mismo método de recolección y registro de evidencia cuando recoge las muestras de suelos del lugar del avistamiento. Luego, provista con un imán poderoso, de manera delicada trata de atraer cualquier material de hierro de la superficie del suelo cerca de la vaca. Voy a arrastrar el imán alrededor del animal y saldré en una espiral. Veré si podemos recoger partículas de cualquiera de estos suelos. A veces encontramos magnetita, lo que es común en algunas de estas escenas. En algunos casos, alrededor de las mutilaciones y círculos en las cosechas, lo que hemos encontrado tiene 750 veces más magnetita que se adhiere a un imán que lo que se encuentra en suelo normal. Por eso hacemos esto. Si obtenemos un número grande, sabemos que algo extraño pasa. Luego de hacer esto, vuelvo a colocar el imán en la bolsa de plástico para que cualquier cosa que haya recolectado quede en la bolsa y poder examinar todo esto en un microscopio en el laboratorio biofísico de Leavengood. Ahora la magnetita es una forma más altamente magnética del óxido de hierro. La magnetita es una forma muy cristalina, sólida y negra. La magnetita se encuentra en todas partes del mundo, pero las indicaciones de altas concentraciones alrededor de los sitios asociados con actividades de ovnis pudiera ser un hallazgo científico importante. El hecho de que encontremos estos cambios en el césped y las plantas, que en algunos casos son muy similares, nos hace preguntarnos si algún tipo de tecnología similar está involucrada, y si es así, ¿de quién y por qué? Hao rápidamente se centra en los dos hoyos curiosos encontrados en la parte de arriba del cuerpo de la vaca. Ahora lidiamos con algo que está muy cerca, a unos pocos centímetros. Veo que tratas de introducir tus dedos o un lápiz a través de ella. No podrás introducirlo. Sí, exactamente. Ahora ayúdame a encontrar el segundo hoyo. Cuando hicieron la necropsia de esa vaca en Colorado, se dieron cuenta de que el músculo del corazón fue totalmente extraído desde adentro del pericardio. El pericardio estaba intacto y lo único que pudieron descifrar fue que de alguna forma ese hoyo de unos cuantos centímetros tenía algo que ver con lo que ocurrió dentro de la vaca. ¿Puede ser este hoyo un conducto que llega hasta el corazón? En todo músculo, casi todo músculo y tejido conectivo, otro tejido elástico y en el saco del pericardio, no he visto una situación donde el corazón de hecho se haya vuelto una masa blanda y el saco del pericardio no esté afectado. Cuando lo tomas, quizá. Con la ayuda del granjero, una sección importante de la piel de la vaca con los huecos pequeños es cortada y extraída para un análisis más profundo. Ahora pongamos esto aquí en el suelo y veamos si obtenemos algo. Recostémoslo y veamos si podemos hallar el segundo hoyo de manera más fácil. Debería estar en algún lugar. Sí, justo allí. ¿Ves eso como extraño? Luego de varias horas de investigación, el equipo recibe la noticia de que un ranchero en los alrededores descubrió otra vaca muerta. Se apresuran a ir a un cañón cercano en su propiedad a unos 12 kilómetros. ¿Lo vio justo hoy? Esta mañana, sí. Pudo haber muerto anoche. Sí, pudo haber muerto anoche, pudo haber estado aquí, por lo que sé, por unas 48 horas. Es solo mi suposición, porque no vi nada aquí ayer. Pero quizá solo... Así que no pudieron ser 48 horas. Tuvo que ser entre anoche y ahora. Hao y los otros encuentran un escenario parecido. Ella documenta con fotos a la segunda vaca y entrevista al segundo granjero. Al considerar que esto es otro cañón escondido, ella está intrigada por las similitudes de los dos casos.
La parte más clásica de esto es la tetilla que falta. También le falta la lengua. No podemos verla. La desaparición de la lengua no es fácil de explicar. Un depredador no será capaz de adherirse a la lengua y sacarla a menos que esté realmente podrida, descompuesta. Lo que típicamente hacen es morderla un poco cada vez. Y ellos siguen picoteándola como si fueran un pájaro. Si fuera un roedor pequeño, seguiría mordiéndola. Una explicación para que la lengua estuviera en la parte de atrás de la boca es que hubiera estado afuera y mientras que los otros tejidos comienzan a contraerse, pudieron haberla alado hacia atrás. Entonces, ¿qué es lo que piensas que es este asunto? ¿Algún loco que hace cosas salvajes o qué? Tendría que ser un loco que tiene acceso al hemisferio norte y al hemisferio sur, y a todos los países en los que puedas pensar, porque ocurre en todo el mundo. Esto ha sucedido desde al menos los años 50, y nunca nadie ha sido arrestado o procesado por cargos de mutilación animal en ninguna parte del mundo. Sus entrevistas con estos granjeros revelan que ha habido informes de algunos residentes locales que han escuchado ruidos extraños y visto luces en el cielo las noches de los sucesos. Estaba en la cama y estaba dormida y desperté sobresaltada de un sueño profundo. ¿Qué te despertó? Un ruido alto. Sonaba como un avión o un helicóptero o algo que pasaba por encima de la casa. Me asustó lo suficiente para pensar que iba a pasar por medio de la casa. ¿Durante cuánto tiempo escuchaste ese ruido? Fueron quizá unos 30 o 40 segundos. Parecía casi como un helicóptero, pero no podría decir con seguridad que fuera uno. Fue muy alto, como un avión o... Quiero decir, estoy justo al lado del camino en donde hay camiones y vehículos que van y vienen por la carretera y no sonaba como ninguno de esos. Fue extraño, ¿no? Extraño. Daba miedo. Historia de objetos voladores no identificados fueron registradas a muchos kilómetros de distancia donde yacía el ganado mutilado. Sonaba como una aeronave, venía muy baja porque era un ruido muy alto y duró por algún tiempo y luego entró en ese momento y le pregunté qué fue eso y él se fue para afuera. ¿Qué viste cuando saliste? No lo vi, pero sí vi una luz blanca que iba en esa dirección. Algo que volaba abajo. Tenía que ser un avión. Fue lo único, no viste un aeroplano, así que lo único que viste fue una luz blanca. Es correcto. Ya terminada la investigación de campo, las muestras son enviadas de inmediato al laboratorio en Michigan y Pensilvania para que realicen el análisis forense. 2 semanas después de la investigación de la mutilación del ganado en Nebraska, la investigadora Linda House se reúne con el Dr. Levengood en el laboratorio de biofísica de Pinellandia, Michigan, para revisar sus hallazgos de las muestras de los suelos que ella recolectó en Farnham. Él busca bolas microscópicas de magnetita negra y óxido de hierro, y las esferas rojizas de mineral de hierro llamado hematita, la cual es encontrada en grandes concentraciones en sitios de mutilación de ganado. Este es material atraído con imán de Farnham. Lo principal aquí es que verá que la magnetita diminuta y las partículas de hematita son sumamente pequeñas. Algunas veces llegan a 30 o 40 micronos. Pero estas muestras en particular, estas partículas diminutas, estaban esparcidas por todo el piso. Así que tenemos magnetita del lugar de mutilación en Farnham. Sí.
La magnetita puede encontrarse en el polvo de meteoros que flota en el espacio. El Dr. Levengood sugiere que puede mezclarse en la energía de plasma como la aurora boreal, comúnmente conocida como las luces del norte. Esto ocurre bien arriba en la ionosfera, de unos 96 a 160 kilómetros por encima de la Tierra. Estas son energías autoorganizadas que forman lo que llamamos vórtices de plasma. Estas anomalías atmosféricas pueden remolinar alrededor de manera tan rápida que esta espiral de energía puede explicar cómo la densidad incrementada de la magnetita llega al suelo. No hablamos de una energía que produzca la incisión del ganado. Hablamos de un número de energías que interactúan, lo que en ciencia llamamos condiciones límites. La explicación de Linda Howe es que la tecnología extraterrestre elige como blanco estas energías de plasma en el ganado. Lo que buscamos en el microscopio, en cierta forma, es como la huella, la conexión entre esa energía y la atmósfera superior que ha descendido y le ha hecho algo a este césped y al suelo. La magnetita es la prueba de algún tipo de interacción extraña. Es una indicación contundente, sí. El Dr. Levengood también analizó las muestras de césped y calculó los cambios sutiles en el crecimiento de los patrones causados por energía no determinada. En Farnham, lo que ha encontrado en lo rojo y lo azul es que alguna energía es destructiva y alguna energía acelera el crecimiento. Eso es correcto, sí. Y la mejor parte de esto, en este método, lo que podemos hacer es que sabemos que la forma en que cambia esta energía con el tiempo en la grama sigue una función matemáticamente muy precisa. Así que podemos aplicar esa función y ver si todo esto está metabolizando normalmente o no. El análisis de las muestras de césped del Dr. Levengood fueron tomadas en un patrón circular alrededor de la vaca. Esta es la que fue tomada en el extremo oeste. Del animal. Y lo sigue, pero note cómo la inclinación es casi plana. Pero del animal, y todavía sigue, aún está metabolizando eso. Esta fue la tomada que demuestra una entrada muy alta de energía. Y puedes ver la diferencia en la inclinación de estas dos. Y esta es la que estaba al norte o noroeste. Esa era la que tenía un crecimiento acelerado. Y en sus datos encontró que había una dirección y un cambio en la energía antes de que viera estas fotografías. Sí, ahora esto. A pesar de que el Dr. Levengood no había visto estas imágenes antes, sus hallazgos fueron consistentes con las fotografías del sitio de Farnham. Allí es donde la energía era destructiva. Eso es correcto. Y el césped se relaciona con energía allí. Estaría en un lugar por allí. Sugiere que algo provenía del noroeste. Sí, correcto, exactamente. Esta es una conclusión significativa porque los testigos de las luces y los ruidos extraños también describieron la dirección del vuelo desde el noroeste. Esta muestra de piel extraída de la vaca mutilada de Larry Jorgens tiene dos pequeños hoyos que Howe cree que indican un acceso quirúrgico al área del corazón. El espécimen fue examinado por el jefe de patología de animales grandes en el Laboratorio de Diagnóstico de Animales de la Universidad de Pensilvania. Él escribió un informe tan honesto como pudo. Al leer el texto de su informe, es evidente que no pudo descartar influencia térmica en ese hoyo. No pudo descartarla. He sido patólogo durante 27 años. Yo no he situado a una vaca
en donde sentí que había una circunstancia fuera de lo común, de por qué la lengua o la ubre o el recto fueron extraídos, de manera que no fuera explicable por depredadores. Sin tomar en cuenta los resultados de las pruebas de laboratorio, este nivel de investigación forense recalca las circunstancias que rodean la mutilación de ganado y un interrogante sobre la intervención de ovnis. Nuestro gobierno todavía apoya el informe Rommel de 1979, en que en esos casos de secuestro solo estaban involucrados seres humanos o solo estaban involucrados depredadores. Los alienígenas no tienen nada que ver con ello, y el gobierno no tiene nada que ver con ello. En verdad no hay evidencia de que extraterrestres de ningún tipo estuvieran involucrados con la mutilación de animales. Ninguna evidencia, ninguna buena evidencia. En el análisis final, ningún testigo admitió ver vacas que fueran mutiladas. No hay quien afirme responsabilidad por cultos, bromas o alienígenas. Y no hay evidencia contundente de operaciones del gobierno secretas u ovnis. En Farnan, los hechos perduran. No hubo sangre, ni huellas. Y se han añadido 2 vacas más a la lista creciente de animales muertos que algunos llaman mutilaciones de ganado.